Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Gracias al Señor. Tome el lugar que tenga para sentarse, menos acostarse, ¿verdad? Se queda dormido, sentadito. Y vamos a estar meditando en esta palabra de esta mañana. ¿Cómo afectar a la siguiente generación? Parte 4. Ya vimos en las partes anteriores que vamos a afectar a la siguiente generación si somos fieles en guardar el buen depósito que se nos fue dado. Que vamos a afectar a la siguiente generación si vivimos el evangelio sin atajos, corriendo la carrera correctamente, es decir, no evadir el sufrimiento. Y lo que vimos en la última ocasión fue evitar discusiones inútiles que no aprovechan en nada, porque la palabra no se gana por discusiones, sino se gana por vivencia en realidad. Y hoy vamos a ir al capítulo 3 y vamos a ver un consejo más de cómo afectar a la siguiente generación. Y si me acompaña el versículo 1, ¿verdad? Comienza diciendo: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los últimos días. Siempre hay una pregunta: ¿cuáles son esos últimos días? Y pues los últimos días, hermano, pues son los últimos, ¿verdad? Son los de hasta el final, ¿verdad? Pero ¿cuándo comienzan los últimos tiempos? ¿Ya habrán comenzado los últimos tiempos o todavía faltan unos años más para que de verdad comiencen los últimos tiempos? Entonces escuchamos enseñanzas y predicaciones que estamos en los últimos tiempos o que ya vienen los últimos tiempos, pero como siempre yo les recomiendo que cuando tengan alguna duda de qué significan, sea la misma Biblia la que nos conteste. Esta expresión, los últimos días, se usa en el capítulo 2 de Joel, se usa en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, se usa en Hebreos 1 y se usa en 2 de Pedro 3:3. Y vamos a verlo, por favor, porque es interesante, para que sepamos en realidad ellos a qué le llamaban los últimos días o los últimos tiempos. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, que es cuando viene el Pentecostés, viene el Espíritu Santo, cae sobre los congregados en aquel lugar. Pedro se levanta y comienza a hablar que lo que estaba pasando era el cumplimiento de lo que decía el profeta Joel. Y dice el 17: sucederá que en los últimos días, dice el Señor, dice Dios, derramaré mi espíritu. Entonces, ojo, Pedro está diciendo que ha venido el Espíritu Santo sobre la iglesia
porque se tenía que cumplir lo que decían los profetas, que en los últimos días. Entonces la pregunta para Pedro en ese momento, ¿cuáles eran los últimos días? Esos. Hace 2000 años, vamos a ponerlo así, hace 2000 años, en el año, si usted lo quiere fechar, 34, 35, hay diferentes maneras de contarlo, pero 35 y estamos en el 2020, casi hace 2000 años, Pedro dice que llegó el Espíritu Santo porque eran los últimos días. Interesante, ¿no cree? Ahora vamos a Hebreos capítulo 1, ¿sí? Hebreos capítulo 1. Y se usa nuevamente esta expresión de los últimos días. Esto está en Hebreos 1:2. Dice desde el 1: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, versículo 2, en estos días finales, o dice últimos días también, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, para el escritor de Hebreos, ¿cuáles eran los tiempos finales? Los que él estaba viviendo hace 2000 años. Y volvemos a leer ahora en la carta de Pedro, ¿sí? Si Pedro lo explicó en Hechos, pues en segunda de Pedro, capítulo 3, nos vamos a volver a ratificar que para el apóstol Pedro, ¿cuáles eran los últimos tiempos? Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 3. Dice así: ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará, que hubo de la promesa de su venida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, como ustedes pueden ver, el lenguaje bíblico de los últimos días, ¿sí? Abarca, le voy a decir, ¿qué abarca en los últimos días? Abarca desde que la iglesia fue establecida por el Espíritu Santo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese tiempo bíblicamente se le conoce como los últimos días. ¿Sale? Entonces, ¿hoy qué estamos viviendo, hermanos? Los últimos días. Y mañana, los últimos días. Y si pasamos nosotros y vienen nuestros hijos y nuestros nietos y nosotros ya nos lleva el Señor a su presencia, ¿verdad? Y nos vamos con el Señor y se quedan ellos ¿qué viven? Los últimos días. Es que están siempre, hermano, la iglesia está diseñada, ojo, la iglesia fue diseñada para los últimos días. Entonces, los últimos días no son 3 días antes de que Cristo venga. ¿Sí? Y aquí tenemos nosotros que renovar nuestra mente. Muchos cristianos quieren saber cuándo comienzan los últimos días. ¿Sabe para qué? Vaya a echarle ganas. Sí, entonces, por eso, cuando hay un mensaje que diga, conoce las señales de los últimos días, entonces lo ven. Muchos lo ven porque tienen un corazón para Dios, pero muchos lo ven para decir, no, dicen que faltan como 3 meses. Bueno, 3 meses todavía la disfruto, ya después los últimos días le voy a echar. No, le quiero informar que lo quiero desilusionar, que usted está hoy en los últimos días. La iglesia vive en los últimos días, ¿sale? Y eso es interesante si regresamos a Timoteo, ¿sí? Si regresamos a Timoteo, a la segunda carta, eso es interesante. ¿Por qué? Porque parece que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que todo es muy lindo, pero que vendrán últimos días y todo estará horrible. Y entonces como que tenemos esa idea. Y si vemos la historia y la historia de la iglesia, ¿sí? Siempre fueron tiempos terribles. Siempre fueron tiempos terribles. ¿Sale? Entonces vamos a leer. Entonces dice, ahora bien, estoy en el versículo 1, ten en cuenta que en los últimos días, ¿cuáles son? Los de la iglesia, ¿sí? Los días de la iglesia, vendrán tiempos difíciles, ¿sí? Ahora, es interesante porque dice ahora bien, ¿sí? Esas palabritas que no les prestamos atención, ¿sí? Más porque se cortan por los capítulos, nos roba la idea. Ahora bien, cuando tú usas la palabra ahora bien, siempre es porque viene de una explicación de algo, ¿no? Es hasta cuando enseñas a un hijo a hacer algo, ¿no? Mira, hijo, esto se hace así, se hace así, se hace así, pero bueno, ahora bien, te voy a explicar que hay una excepción. O ahora bien, cuando pase esto, o sea, no empiezas hablando, ¿verdad? No llegas con alguien y tu primer palabra es ahora bien ¿de qué?
¿sí? Siempre es que viene diciendo algo. ¿Qué venía diciendo Pablo? Regresémonos al capítulo 2, tantitito nada más. Venía diciendo que no hay que pelearse con nadie, sino ser amables, enseñando sin irritarse. Y dice en el versículo 25 que así humildemente debes corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios, que es el único que puede hacer algo en el corazón de los hombres, les concede el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Vale? De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú no discutas con nadie, no te pelees con nadie, tú humildemente habla la palabra, tranquilamente, ¿sí? Enseña con la esperanza de que quien toque el corazón sea el Espíritu Santo, y entonces la gente salga de la esclavitud a las que la tiene el diablo. Ten confianza en eso, ten fe. Eso venía diciendo. Dice, ahora bien, ¿qué está diciendo? Bueno, el Señor puede tocar los corazones y transformar la vida, y se pueden convertir a Cristo. Ahora bien, eso es lo que está diciendo. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, y empieza a hablar de la gente. Ahora sí que esto que de ahora bien lo voy a dejar a un ladito, ahorita lo retomo, si no me acuerdan, porque eso se me olvida, para que entendamos todo el pasaje. Ahora, el versículo 2 empieza a hablar de la gente o de una gente. La palabra en griego es antropos, hombres, género, el género humano. Dice, la gente en esos tiempos difíciles estará llena de egoísmo, avaricia, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, una lista terrible, como dicen por ahí, unas fichitas, ¿no? Ok, o sea, terribles de gente. Okay. La primera pregunta que tenemos que resolvernos es, ¿quién es esta gente? La gente. Porque miren que en el versículo 5 dice, apártate, dice en el versículo 5, con esa gente ni te metas. Con esa gente ni te metas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué gente habla? Opción 1, la gente del mundo. Puede ser que esté hablando de la gente del mundo, ¿sí? Y parece que la descripción que hacen de la gente del mundo sí está bien, ¿no? La gente del mundo está llena de egoísmo, de avaricia. ¿Son jactanciosos? Sí. ¿Arrogantes? Sí. ¿Blasfemos? ¿Desobedientes a los padres? ¿Ingratos, impíos, insensibles, implacables? Sí. Queda perfectamente a la gente del mundo. ¿Traicioneros, impetuosos, vanidosos, amigos del placer más que de Dios? Sí. La opción primera que está hablando de la gente del mundo parece ser la correcta. Solamente me causa un problema. ¿Cuál? El versículo 5. Aparentan ser piadosos, pero la gente ya no quiere ser piadosa. Entonces ahí me da problema y yo digo, no, ya no encaja la gente del mundo. Hermano, ¿se está refiriendo a la gente de la iglesia? O sea, la gente del mundo, no, definitivamente no. La gente de la iglesia, la gente de la iglesia no está llena de egoísmo y avaricia, arrogantes, jactanciosos, traicioneros, impetuosos. Yo sí siempre me he sacado de onda con eso. Yo confieso que Timoteo para mí ha sido muy complicado a lo largo de mi vida de pastor y predicador, muchas cosas que dice ahí. Porque ni se ajusta al mundo, ni se ajusta a la iglesia, porque ahí no está la iglesia, no, me disculpan, pero la iglesia no es ahí. No, hermano, es que se está hablando de los que son medio cristianos. Muchas gracias por la información. Ya me iluminaste, hermano. Son los medio cristianos, sí, son los medio cristianos.
Son los que se dicen cristianos, pero en realidad no son tan cristianos. Gracias, hermano. Son la gente que se dice cristiana y sí simpatiza, y bueno, pues sí, pero no son muy fieles a Dios. Los medios cristianos, ok. Pues te va un hermano. No existen los medios cristianos en la Biblia. Fíjate que la Biblia le llama las cosas como son. Nada más existe para Dios los hombres naturales y los nacidos de nuevo. No hay más. Ya ve que nosotros siempre tenemos la tendencia a crear 3 caminos cuando nomás hay 2. No existen bíblicamente los medio cristianos. Tenemos que empezarnos a quitar lenguaje de nuestra boca. No es que es medio cristiano, no existen los medios cristianos. Y no existe, que fíjate que le llama la gente. Es gente que aparentan ser piadosos, sí, pero son gente. Y en el término más bíblico, más de griego, son hombres. Son hombres. Para Dios solamente hay ántropos, hombres, mujeres, hombres, género, nacidos, descendientes de Adán y nacidos de nuevo. ¿Dónde quedan los medio cristianos? A ver, un medio cristiano, ¿dónde lo ubicamos? ¿Sabe dónde? Hombres. Son gente. Por eso el apóstol Pablo no tiene ningún problema en hablar de esa gente. Por eso dice, esa gente. Esa gente. Esa gente o esos hombres que son hombres, que son del mundo, pero que aparentan ser piadosos. Pero para Dios no los puede llamar iglesia. No los puede llamar medio cristianos. Yo sé que esto es incómodo y incomoda, y qué bueno que incomode, porque cuando alguien dice, tú eres cristiano, bueno, yo me gusta, sí. No eres. No, pues yo asisto. No, ni asistes porque ahorita ni hay reuniones. O sea, ya no se puede ocupar. Bueno, veo la transmisión. No, pues eso y nada es lo mismo. Yo simpatizo, no eres nada. Estoy casi, sí me gusta, fíjese que veo las prédicas, me gusta leer la Biblia y me gusta hacer oración de vez en cuando. No eres nada. Porque si tú no naces de nuevo y hay un cambio trascendental internamente y el Espíritu Santo viene y te transforma en otra persona, sigues siendo un hombre, un antropos, un agente normal. Por eso el apóstol Pablo dice, la gente, no le llamó, aquí Pablo le hubiera llamado, fíjense, ¿cómo lo haríamos en nuestro lenguaje? Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Habrá medios cristianos que estarán llenos de egoísmo. No, es que no dice que hay medios cristianos, dice, habrá gente. Y no se está refiriendo a la gente del mundo, se está refiriendo a una gente, se está refiriendo a gente que sí forma parte del mundo, pero que es una gente rara. Es más, ya lo dice en 1 de Corintios, que era necesario no juntarse con los adúlteros y con los fornicarios, pero no del mundo, sino cómo los vamos a ganar para Cristo. Jesús se comió con pecadores, pero dijo, pero con aquellos que se llaman hermanos, con ellos ni aun comáis. Es lo mismo que está diciendo aquí, que ellos se dicen, pero sabe, a ver, hay quien se dice ser hermano y no lo es. Hay quien se dice ser cristiano y no lo es. Hay quien se dice ser parte de la iglesia y no lo es. Como cuando Dios habla de ese tipo de gente, le llama gente. No le dice, bueno, aquellos que porque luego nos confundimos y citamos, por ejemplo, Apocalipsis, donde dice que en Apocalipsis dice que no seas tibio, que ni es frío ni caliente, sino tibio.
Y como nosotros siempre tendemos a hacer tres, nos encanta ese versículo porque ahí aparecen tres opciones. Pero ese pasaje no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Es una alegoría de la ciudad de la Odisea. Si usted se va a todo el texto bíblico, se va a dar cuenta que hay dos caminos, uno angosto y uno ancho, que hay el mundo y la iglesia. Siempre hay dos. Entonces, cuando Dios habla de los que se llaman cristianos, aquí le quiero decir esto: cuando Dios nombra, el Espíritu Santo nombra a los que ellos mismos se dicen cristianos o se llaman hermanos, pero no lo son, los llama gente. Entonces, gente que se dice de la iglesia, gente que se autonombra creyente, pero no lo son. Y para Dios, a Dios nadie lo engaña. Y Pablo dice, esa gente. Y aquí viene, iglesia, algo maravilloso, ¿eh? Si queremos afectar a la siguiente generación, ¿qué tenemos que hacer con esa gente? Restaurarlos. ¿Restaurarlos de qué? Si no son. No, pues amarlos, convivir con ellos para que a ver si los gana. ¿Eso dice la Biblia? El versículo 5 dice: aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Otra versión dice evítala, otra versión dice desvíate, y otros dicen apártate, y otro dice aléjate. Vamos. Miren, hermano, la Biblia le llama a esa gente o a esos hombres, hombres, porque son hombres. Aunque estén insertados en un chat cristiano, y aunque estén insertados en haber asistido a las congregaciones, son hombres, para Dios son hombres. ¿Por qué son hombres? Porque se comportan como hombres. Y da una larga lista, hermano, de características muy, muy tristes. Egoísmo, el amor a sí mismo. La avaricia, el amor al dinero. Jactanciosos es fanfarrones, ¿sí? Arrogantes, que si soberbios. Blasfemos, pues que hablan cosas y su boca habla y ni saben lo que están diciendo. Desobedientes a los padres, o sea, la rebeldía en todas sus características, ¿verdad? Aquí lo dice a los padres. Ingratos, es decir, desagradecidos. Impíos, es que sí, no les gusta la santidad, les encanta lo pecaminoso, ¿sí? Pero como son gente que sabe Biblia, sabe textos bíblicos, escucha, hasta estudia la Biblia, justifica mediante versículos sus malas acciones. Insensibles, de un corazón duro, ¿sí? Implacables, que no perdona. Es terrible eso, ¿eh? ¿No ha escuchado gente que dice, pues sí, dice eso, dice la Biblia, pero también? No, a ver, espérame. O sea, esa es gente, son humanos porque no son implacables y que no perdonan. ¿Y saben por qué no perdonan? Porque no pueden perdonar. Calumniadores, libertinos. ¿Saben qué es libertino? Sin templanza, sin dominio propio. Es decir, le gana algo que sabe que su conciencia le está diciendo que no lo haga, pero lo acaba haciendo. Que el alimentito, que la copita, que el esto, que el veo, que se dan sus libertades de hacer cosas, ver cosas, decir cosas incorrectas. He escuchado gente cristiana que dice, bueno, con el perdón de usted, pero mi mamá un día y suelta una grosería. ¿Pero para qué? ¿Para qué decir groserías? Perdón, no las digas, hermano. Pero no tiene dominio de su boca. Todo sale. Despiadados. ¿Sabes qué significa despiadados? Indomables. O sea, no, son como una mula que no las es que sí, lo que eso significa. Yo no ofendí a nadie. Indomable eso es lo que significa, ¿eh? Salvaje, bueno, salvaje pues. Enemigo de todo lo bueno. Pero ¿saben que hoy a lo indomable es virtuoso? En el mundo no, tú sé tú y no cambies y que nadie te domine y que nadie te diga bravo. Hoy lo indomable y ser como mulas es virtuoso. Eso es lo virtuoso.
Y aquel que escucha el consejo y que cambia de opinión de lo que pensaba hacer porque viene una opinión, viene un consejo de Dios y desiste de lo que está haciendo, no, ese es tonto. Y hay gente en la iglesia indomable. Y cuando digo en la iglesia hablo de la congregación, que es indomable. Y quizás nosotros todavía en nuestro lenguaje le llamamos hermano, la Biblia le llama gente. Listo. Hermano, cuando Cristo venga, ¿quién se va a ir con él? La iglesia, la iglesia, la iglesia. ¿Quién se va a quedar? La gente. Ya. Eres iglesia, te vas a ir con el Señor. Punto. Ya. Bueno, pero siempre las películas nos ponen que se quedan unos. Ah, se quedó la gente. Traicioneros, es decir, fíjate, ¿qué es un traicionero, hermano? Un traicionero es el que está en un equipo pero juega a favor del otro. Es exactamente lo mismo, hermano. El traicionero es el que está supuestamente en el equipo de Cristo, pero le está echando la mano al equipo del diablo. Es un traicionero. Impetuoso, actúa sin gobierno. Vanidoso, él es lo máximo. Amigo del placer. Le gusta pasarla bien bonito y darse placeres. El domingo veo la transmisión, pero los demás días son de placeres. Bueno, la Biblia no te llama o no le llama a esa persona medio cristiano, le llama gente, hombre, son hombres. Y dice la escritura, vaya al versículo 5 por favor, que ahí quiero meditar sobre algo muy interesante. El 5. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. El poder de la piedad. Yo quiero detenerme un poquito, hermano, en eso del poder de la piedad. Como ya se lo he dicho en otras ocasiones, la palabra griega para poder es dunamis. Y es de donde viene la palabra dinamita. La palabra dunamis significa poder. Por eso cuando crearon la dinamita, por cierto, Alfred Nobel fue el que pudo controlar la nitroglicerina, porque dinamita es nitroglicerina. El problema que tenían de la nitroglicerina es que es muy inestable. Y el que la descubrió dañó a mucha gente porque tan solo con tenerla en el vasito de ensayo y moverla, pues explotaba. El que descubrió esta fuerza, porque es nitroglicerina, es fuerza, es poder, es explosión, desistió de usarla y pensó que nunca se iba a poder usar eso, porque era muy inestable y cualquier movimiento la hacía reventar. Este hombre, Alfred Nobel, en el año 1867, retomó la nitroglicerina y tuvo la idea, después de muchas explosiones y muchas cosas que les pasaron, de poderla combinar con tierra, con una serie de arcilla para hacerla estable, de tal manera que pudiera usarse. La idea que él tuvo siempre fue romper la piedra para abrir puentes, hacer puentes, abrir túneles, etcétera, etcétera. Y bueno, lo logró y de ahí hizo una fortuna. Por eso los premios de ciencia y todo se llaman premio Nobel, porque él dejó una fortuna tan grande que de ahí empezó a dar premios a los de la ciencia. ¿De qué hizo esa fortuna? De poder manejar ese poder, y de ahí se usaron la palabra griega. Ellos usaron ¿cómo le llamamos a esto? Fueron a la palabra griega que diera a entender algo que ¡pum! Hacía dinamita, dunamis. Esa es la historia de por qué se llama dinamita. Ahora, ¿por qué ellos buscaron? Porque la palabra griega significa algo que tiene poder, ¿sí? Algo que tiene poder. Ok, entonces si nos regresamos al pasaje, dice: tienen la apariencia de ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Déjeme ponérselo de una manera gráfica, alegórica o de imaginación. Los cartuchos de dinamita, como hasta en las caricaturas nos los pasaban, ¿no? Son así unos como tubos, ¿verdad? Como unos tubitos largos amarrados con un detonador, ¿no? Y venían como en paquetito, ¿no? Entonces,
Obviamente, la nitroglicerina es terriblemente poderosa. Y entonces, cuando hoy en día, por ejemplo, quien maneja ese tipo de cosas tiene que tener licencias. No es cualquier persona, no va a la ferretería, me da un cartucho de dinamita y no, obviamente no. Tiene que comprar con permisos, quien la maneja debe tener licencia, porque es muy peligrosa. Aún en su estado manejable que está hoy, es muy peligrosa. Pero entonces la colocan y pum. Pero también puede haber, como lo hay de todo, pues alguien que quiere hacer una broma, ¿no? Y simplemente hace los mismos cartuchitos, pero sin dinamita, ¿verdad? Y a lo mejor lo pone por ahí y quiere hacer una broma y lo enciende y se echa a correr. A ver, si yo veo unas cosas ahí que parecen dinamita y lo prenden y yo me echo a correr también. Y después se burla de todos nosotros porque era puro cartón, no tenía nada. Pero si esa cosa tiene dinamita, revienta porque revienta y destruye porque destruye. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hermano, a ver, el Evangelio, Cristo, el Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Puedes tener la forma de los cartuchos de dinamita, pero nunca va a pasar nada. Fui egoísta desde que nací, crecí siendo un egoísta, llegué a la iglesia y seguí siendo egoísta, tengo 5 años en la iglesia siendo egoísta, ahorita en la pandemia sigo siendo egoísta y ahorita que me estás escuchando, sigues viviendo en tu egoísmo. ¿Quieres que te diga una cosa? Eres un cartucho de dinamita falso, de broma. No eres. Porque si tuvieras el poder que tiene la piedad, fuiste egoísta, creciste egoísta, llegaste a la iglesia egoísta, tuviste un tiempo ahí de egoísta, pero un día reventó el poder del Espíritu Santo en tu vida y eres otra persona. Punto. No, pero ya vi nivel 1, nivel 2, nivel 3, Nicos, sí, está bien. La verdad es que parece que eres, ¿eh? Otra, por ejemplo, me puedo pasar toda la mañana diciendo cosas. Tienes un carácter, naciste con una falta de carácter, porque luego dicen, tiene un carácter fuerte, es muy enojón. No, no tiene carácter, porque el carácter es saber controlar sus pasiones. Eso es carácter, ¿verdad? Sus emociones, eso es tener carácter, ¿verdad? Que aunque tenga ganas de llorar, no es momento de llorar, no tienes que llorar, porque no es el momento de llorar, ¿verdad? O cuando no tienes que hablar, no hablas, aunque tengas ganas de decir cosas, cállate, ¿verdad? Pero cuando, ay, perdón, es que hablé de más, ay, que siempre, no sé por qué siempre hablo de más, porque no tienes dominio propio. Bueno, nacimos sin dominio propio, crecimos sin dominio propio, llegamos a la iglesia sin dominio propio y estamos en la congregación sin dominio propio y tenemos tiempo en la congregación sin dominio propio. Bueno, quiero decirte que entonces tú eres esa gente. Discúlpame, pero tú eres esa gente. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder. A ver, si yo pongo un cartucho de dinamita de verdad y uno de imitación y prendo los dos, uno revienta porque revienta y el otro ahí se va a quedar. Entonces, si yo llegué siendo sin falta de templanza, a lo mejor estuve unos días congregándome, escuchando la palabra y seguí igual, pero en un momento la palabra tocó mi vida, el Espíritu Santo tocó y ¡pum! Reventó algo dentro de mí y yo me volví otra persona. No sé por qué ahora sí puedo controlarme, no sé qué pasó, pasó algo dentro que se llama poder de la piedad, que se llama dinamita, dunamis. Entonces lo que te quiero decir, lo que Pablo dice aquí, aparentan ser piadosos, pero su conducta desmiente que haya poder. No hay poder. Así me digas las doctrinas, así me digas los niveles, así me digas todos los textos bíblicos que te quieras aprender y estés agregado a todos los chats cristianos y a todos los canales cristianos. Si en tu vida no hay el poder para vencer el egoísmo, la avaricia, la arrogancia, la rebeldía, es que no debo ser rebelde, pero acabo siendo rebelde. Sí, está bien. Pero es que en realidad el Evangelio es poder.
Y si no hay poder, o sea, no es una doctrina a memorizar, no es que ya leo la Biblia, es que tiene que haber algo que reviente dentro de ti. Y si no pasa algo dentro de ti, no hay nada, sigue siendo gente. Oiga, pero ¿por qué Dios no hace un milagro en mi vida? Porque no se lo has pedido, porque no has creído, porque no te has arrepentido, yo no sé. Pero tiene que suceder algo dentro de ti. Y si no sucede algo dentro de ti, no hay nada. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si tú permaneces en la iglesia, y no estoy diciendo que te vayas de la iglesia, sin darte cuenta de que no está pasando algo y buscar a Dios, que realmente es el único que puede hacer este milagro, y tú te llenas de Biblia y te llenas de conocimiento y empiezas a vivir de apariencia, estás en un problema muy grave. ¿Por qué? Porque tarde que temprano se verá tu realidad. Y si no te arrepientes de esa apariencia, Dios nos dice a todos los que por su gracia y su misericordia hemos nacido de nuevo, que contigo ni nos metamos, que nos apartemos. Es fuerte, hermanos, es fuerte. Y yo también le quiero hablar a la iglesia. Yo sé que esto es un mensaje que me puede decir, no, es que el hermano nos está diciendo cosas que no están bien. ¿Dónde está el amor de Dios? Analízalo en el espíritu lo que te estoy diciendo. La Biblia dice, evita, desvía, aléjate de gente esa, no te metas. Si son así, se dicen cristianos, pero la realidad es que no son, no tienen dinamita, no tienen poder, no hay cambios. Se aprenden los cantos, asisten, pero siguen siendo indomables. Así soy, así seguiré. Y el que quiera, bien, y el que no, si en esta iglesia me voy a otra, ¿cuál problema? Pero yo soy y seré, punto. Y a mí nadie me va, eso de que pidan consejo al pastor, eso de que otros te digan, eso de que te reportes, ¿cómo crees? Yo voy a dar reportando. ¿Entiende? Son indomables. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Con ellos, aléjate, no te metas. Les doy un buen consejo. ¿Quieres que tus generaciones sigan el evangelio? ¿Sí? No convivas con ellos. No convivas con ellos. Y mire, le quiero que le diga una cosa, a lo largo de los 6 años que llevamos de pastor, y no que llevo muchos, tampoco llevo pocos, ¿verdad? Se nota, los espíritus se buscan, los espíritus rebeldes. Bueno, si tú ve a los jóvenes, a ver, cuando tienes un grupo de jóvenes, hay jóvenes cristianos, bien, y hay jóvenes que pues los envían, los mandan, y bueno, y otros que ahí están y se creen cristianos, pero no lo son. Se unen espíritus mundanos con espíritus mundanos. Entonces, un espiritual no hace, o sea, aunque quiera hacer amistad con uno que no es cristiano, me voy a quitar el lenguaje, que no es medio cristiano, no hay medios. O se es o no se es. Un cristiano con alguien que se cree cristiano, quieres convivir pero los que no son cristianos, pero se juntan como. ¿Y sabe para qué se juntan? Pues para lo mundano. Ahora, imagínense que yo lleve a mi casa, que mi cuñado, y voy a meter hasta familia, porque lo más duro es la familia, que mi cuñado, que mi primo, que mi amigo, que un hermano, que desde joven lo conocí, lo llevo a mi casa, se dice cristiano, pero no lo es. Y sale con pláticas que no van, actitudes que no van, está criticando a todo el mundo. Está en mi casa. Mis hijos lo están que. Y luego tengo que decirle, papá, ¿por qué dice tu amigo esto? Mira, es que él no es muy cristiano, pero conoció desde chico, pero siempre ha sido así. Y la pregunta es, ¿y para qué lo traes? ¿Por qué no traes un hermano espiritual? ¿Por qué no traes un hermano que te hable de Dios? ¿Por qué no traes a un hermano que está evangelizando? ¿Por qué no traes un hermano que es un hermano de oración? Y que se sientan a la mesa y te platican, mira hermano, cuando oré al Señor, Dios me dio esto. Y tus hijos escuchen eso. No que escuchen fanfarronerías, cosas insensibles, impetuosos, vanidosos, egoístas, jactanciosos. Estamos capacitando a los siervos de Dios que son ustedes. Ustedes son los siervos de Dios.
Yo soy siervo de Dios, tú eres siervo de Dios. Y el Espíritu Santo te está diciendo cómo debes conducirte y cómo puedes afectar a la siguiente generación. ¿Sí? Convive. A ver, no estoy hablando que yo puedo llamar a un no y invitar a alguien no cristiano a convivir, por supuesto. No cristiano, no se llama cristiano, ni se dice cristiano para hablarle de Cristo. Ese es otro tema. Es otro tema. Y si viene una persona, un familiar que no es cristiano, yo lo recibo en mi casa y convivo y comemos y hablamos, y a lo mejor dice, pues que es mundano, va a decir cosas que están fuera de lugar, pero no hay problema, estamos con el evangelio. Pero no, aquí estamos hablando de alguien que le decimos hermano, que le decimos iglesia, que oramos por los alimentos, y después de que oramos por los alimentos, criticar todo el mundo, a decir amarguras, frustraciones. No, pero Dios nos ama amar a todos. ¿Sí? Alejarte de ellos también es amor. Para que se dé cuenta que no está, que no es. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, los que están aquí y en su casa también. Son cosas que tenemos que ver, hermano. Están en la Biblia, son cosas que no se predican. Pero ahí están, hermano, y son instrucciones apostólicas del apóstol Pablo al apóstol Timoteo. Amén. Bueno, sigo adelante, por favor. Dice, habla de más cosas que no me voy a detener porque no me da el tiempo, pero bueno, ahí habla de cosas que hacen, porque lo cierto, hermano, es que el que es gente, ahora sí que el que es gente y el que es hombre y está insertado en una congregación, tarde que temprano acabará haciendo tonterías. Hermano, no es que yo lo diga por experiencia, la palabra lo dice. Una persona, un joven, una señorita, un varón, una mujer que está en la congregación, pero no es creyente, no ha nacido de nuevo, no tiene la guianza, la llenura, el poder del Espíritu Santo en su vida, escúcheme, va a estar ahí, se va a esforzar por estar ahí, pero si no se convierte, porque hay que darle el tiempo, se puede convertir, bendito Dios, pero si no se convierte en realidad y solamente pasa el tiempo y no hay fruto de arrepentimiento, de una nueva vida, no te sorprendas con que te salga con una tontería en un momento dado. Aquí lo dice. Esos son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecado. Ya, no me meto más porque no hay que hablar de pecados. Versículo 7, ya siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. ¿Me puede volver a dar Nicos? Es que como que no le emprendí la primera vez. Ya le han dado a Nicos 7 veces, hermano. Quiero que vaya al capítulo 10, versículo 10. Tú en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones. Dice el versículo 13, mientras que esos malvados, tú sigue firme, Timoteo, pero esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Yo quiero que vayamos a esta parte final, hermanos. Dice el versículo 15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Quiero compartir con ustedes esa parte final y terminamos. Primero, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido y sabes de quiénes lo aprendiste. Miren, hermanos, no es solo, la Biblia no habla solamente de aprender la verdad. La Biblia habla de quién aprendes. Es importante de quién aprendes. Es falso aquello que digas, tú aprende la verdad y no te fijes. No, es que no puede ser eso. Sí te debes de fijar. A ver, es como si yo voy al médico, ¿verdad? Porque creo que tengo exceso de peso y paso con el nutriólogo que pesa 150 kilos.
¿no? Entonces, o sea, a lo mejor me dice, mire, lo que usted debe bajarle los carbohidratos, bajarle a esto, bajarle al otro, y creo que me está diciendo cosas ciertas. Mi gran pregunta es, ¿y por qué él no lo hace? ¿O qué tan seguro, a ver, o qué tan seguro estoy de lo que me está diciendo porque no lo puedo ver en él? Ahora, si yo voy con un nutriólogo y veo a un hombre esbelto, delgado, con buen semblante y me dice, mire, usted tiene que comer esto, bueno, lo que me está diciendo, pues es la verdad, tiene un mayor peso. Bueno, aquí Pablo le dice a Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿Y de quién aprendió Timoteo, hermano? Por lo menos la Biblia habla de 3 personas, su abuela, su madre y Pablo. 3 personas que afectaron la vida de Timoteo: su abuela, su madre y Pablo. Y la Biblia da testimonio que la fe que habitó en su abuela, la fe que habitó en su madre, fue de quien aprendió. ¿De quién aprendió? De su abuela y de su mamá. Y luego conoció a Pablo y aprendió de Pablo. Entonces Timoteo no puede decir, bueno, yo conocí la verdad, bueno, también conocí muchos malos testimonios, mi madre era así, mi abuela, bueno, no, ella dijo, sí, sé de quién aprendí. Y Pablo dice, ¿y de quiénes aprendiste? Aprendiste de tu abuela, de tu madre y de mí, y has visto mi vida. Así es que, Timoteo, yo te hablo la verdad y la verdad comprobada. Hermanos varones, que podamos un día pararnos frente a nuestros hijos, varones, y decirles, hijo, yo te enseñé la verdad y te la enseñé con la palabra, con la escritura, y te la enseñé en la vida práctica. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Vive como yo viví. Y que las mujeres le digan a sus hijas, ¿quieres tener un matrimonio como el que yo tengo? ¿Quieres tener algo a la vida como me dio? Sí, haz lo que yo hice y lo que te enseñé y lo que me hiciste, lo que me viste vivir. ¿Cómo traté a tu padre? ¿Cómo los traté a ustedes? Así hazlo. Wow. Porque todo eso debe estar en la palabra, pero es la palabra en acción. Hermano, tenemos que llegar a ese, si queremos afectar a la siguiente generación. Si no, bueno, hija, pues sí, yo tuve mis problemas con tu padre, bueno, tú los conoces, pero tú sigue el camino de Dios. Pues sí, está lindo así. Y si esa muchacha es sabia, pues seguirá el camino de Dios, pero no fue por ti. ¿Sale? Entonces no afectamos a la siguiente generación. Ok, ahora vamos a algo crucial en esta mañana y final. Dice 15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría para la salvación. Yo me quedé con esa frase. Pregunta, ¿Timoteo no era salvo? Sí. Entonces, ¿por qué le dice Pablo que las sagradas escrituras le pueden dar la sabiduría para la salvación? Porque cuando me dice la sabiduría para la salvación, yo puedo entender que es la sabiduría que me va a llevar a alcanzar la salvación, cuando en realidad Timoteo era un hombre salvo. Es más, ya Pablo dio testimonio de que él era salvo Timoteo era salvo. ¿Por qué le dice Pablo que las sagradas escrituras le iban a dar sabiduría para la salvación? Mira, hermano, hay que luchar porque hay que arrancar un concepto equivocado de salvación, más bien incompleto, más que equivocado, incompleto de salvación. Y es el siguiente, fíjese, este es el concepto clásico que tenemos de salvación. Pero cuando vas a las escrituras y te das cuenta, por el Espíritu Santo te lo permite ver, te das cuenta que hemos hecho la salvación algo muy corto. Mire, la salvación siempre se ha entendido como el perdón de mis pecados que obtengo hoy por la fe y que lo hago válido en la eternidad. Ese es el asunto, ¿sí? Es decir, si te mueres hoy, ¿irás a la salvación o no? Porque siempre hablamos de la salvación que hoy se obtiene, pero que se hace válido, ¿no?, en la eternidad. Ese es el concepto de salvación. Y usted dirá, ¿y está mal ese concepto, hermano? No está mal, pero está incompleto. ¿Por qué? Está incompleto porque cuando tú tienes ese concepto de que la salvación es algo que se hace efectivo en la eternidad,
Y te encuentras con pasajes como estos, o te encuentras como pasajes aquel que dice, y la mujer se salvará siendo madre. O te encuentras pasajes como aquel que dice, cuiden o lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Dices, la mujer se salvará siendo madre. ¿Y eso qué es? Que yo lleve a cabo mi salvación. ¿Cómo que yo la lleve? Yo la genere. ¿Cómo? No entiendo. O como este pasaje que dice, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces ya no checa. ¿Por qué? Porque el concepto tradicional que tenemos es que la salvación es solo el perdón de mis pecados, hoy, por medio de la fe. O sea, yo hoy creo en Jesucristo y en la eternidad haré válida la salvación de mis pecados. Entonces la salvación es algo que obtengo hoy, pero que en realidad lo veré en la eternidad. Y ahí le va. ¿Qué es realmente? No sé si exactamente, completamente, tampoco quiero ser dogmático, esto es así, pero puedo ver un poco más. La salvación es ciertamente el perdón de mis pecados que obtengo hoy por la fe, pero aquí viene lo siguiente, que afecta la vida aquí y ahora y también será válido en la eternidad. Es decir, la salvación, yo vivo la salvación. Hermano, usted que es salvo, usted vive la salvación. Usted camina en la salvación. La salvación es algo que es hoy, no es solo la eternidad. Por eso la mujer se salvará siendo madre. ¿Qué está diciendo? A ver, hermano, desde que tú te entregaste a Cristo hasta que Cristo venga, tú estás caminando en tu salvación. Yo hoy soy salvo, tú eres salvo si realmente te has entregado al Señor. Hoy, este día, tú lo vives en la salvación de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Es algo que afecta la vida aquí y ahora. Hoy, domingo, tú estás viviendo en la salvación. Por eso dice, la mujer se salvará. Es como si dijera, la mujer vivirá su vida cristiana, se salvará. Eso significa vivir la vida cristiana siendo madre y permaneciendo en la fe, bla, bla. Y por eso dice en Filipenses capítulo 2 versículo 12, ¿sí? Lleven a cabo su salvación, es decir, vivan su vida cristiana, que así se llama. La vida cristiana, ¿cómo se llama? Salvación. Eso es lo que dice. La vida cristiana se llama salvación. No es algo que yo seré salvo, no. Ese es el problema. Creo que la salvación es en la vida eterna, futura, y mientras vivo aquí, como sea. No, por eso existe todo esto que ya vimos, egoísmo, avaricia, todo eso. ¿Por qué? Porque esa gente dice, no, pero soy salvo por fe, porque creí en Jesucristo. Sí, porque ellos tienen un concepto que la salvación es algo futuro. Y, oh sorpresa, la palabra enseña que la salvación es algo aquí y ahora y futuro también. Y tú debes vivir tu salvación. Así que, hermanos, disfrutamos de nuestra salvación aquí y ahora, ya. Por eso dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. O sea, vivamos reverentemente delante del Señor porque somos salvos. Porque yo hoy soy un hombre salvo y por lo tanto, como soy un hombre salvo, yo debo cuidar todo lo que hago porque soy salvo. Afecta al aquí y el ahora. Amén. Ahora, si lo leemos de esta manera, vea cómo tiene sentido. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para vivir la salvación. Ahí ya tiene sentido. O sea, la Escritura te va a dar la sabiduría para vivir correctamente este tiempo entre el que te entregaste a Cristo y Cristo viene, que se llama salvación. Siempre le llamamos salvación al futuro y a después de la muerte. Nunca le llamamos salvación a esto. Dice, bueno, se entregó en el último instante y fue salvo. Sí, escuche, el que se muere, el que siempre estuvo de rebelde y el hecho de su muerte se entrega a Cristo, ¿es salvo? Sí. Pero fíjese, nomás va a disfrutar de la salvación eterna. Nunca disfrutó de la salvación aquí. Tú y yo podemos disfrutar de la salvación aquí. Hasta no es cierto que luego dice la gente, a mí me hubiera gustado que ya así en el hecho de muerte me hablaran de Cristo, me entrego y ya me voy ya y disfruto de la salvación.
Hay jovencitos, niños que de verdad se entregaron y están disfrutando de su salvación desde su niñez. ¡Wow! Timoteos ellos. Y desde la niñez, las cuales te dan la sabiduría para disfrutar, vivir tu salvación. Hermano, si a mí me preguntan, ¿usted es salvo? Sí. ¿Ya fue a ver su nombre en el libro de la vida? No. Entonces, ¿cómo sabe que es salvo? Porque estoy viviendo la salvación. Soy una nueva persona. Fui transformado. No soy el mismo. Hay un poder dentro de mí que me permite dirigir mi vida. No necesito ir a ver mi nombre. No sé si me entiende, es el mismo. ¿Para qué necesito ir a ver el nombre? Señor, que en un sueño yo vea que mi nombre está ahí, porfis, porfis. Y dice Dios, ¿para qué quieres venir a verlo? ¿No tienes el poder de la piedad dentro de ti? Sí, entonces es la misma, es el mismo paquete, es la misma cosa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahora viene esta parte, hermano, el 16, con eso voy a terminar. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil? Para la salvación. Ahí le va la salvación, hermano. Para enseñar, para reprender, que significa redarguirte, corregirte, que quiere decir enderezarte, e instruirte, que significa disciplinarte. Entonces, hermano, a ver, entiéndame esta parte, es hermosa. Yo me entrego al Señor, hace años tú te entregas al Señor, viene el poder del evangelio, viene el poder de Dios y viene la transformación de mi ser. Ok. Yo, ahora, la escritura me va a dar la sabiduría para la salvación. Es decir, como yo ya soy salvo, tengo que aprender a vivir como una gente salvada. Y en mi caminar salvo, hay cosas que no sé. ¿Quién me las va a enseñar? La escritura. Hay cosas que no entiendo y que quizás estoy haciendo equivocadamente. ¿Quién me va a redarguir? La escritura. Hay cosas que yo venía haciendo de una manera, pero hoy que soy salvo, hay que corregir, hay que enderezar ese camino. ¿Quién me va a ayudar a enderezar mi camino? La palabra. Hay cosas que no estoy acostumbrado a hacerlas. ¿Quién me va a enseñar a acostumbrarme a hacer las cosas que Dios quiere? La palabra, porque la palabra me disciplina, me instruye en justicia. Y a eso es a lo que Pablo se refería. Hermano, por eso los salvos vamos a la palabra, a la palabra, a la palabra. Y oiga, ¿ustedes no tienen otra cosa que no sea escuchar predicaciones? No. ¿Por qué no podemos otra cosa? ¿Por qué no escuchamos una plática de motivación personal? ¿Por qué no escuchamos a un conferencista de motivación? ¿Por qué no? Lo podemos escuchar, no pasa nada, pero no nos va a servir. ¿Por qué? Porque esas personas atacan y a lo que enseñan es al alma, a la mente. Y nosotros ya no somos hombres, somos iglesia. Y los hombres de Dios, ¿sí?, necesitamos ser enseñados, reprendidos, corregidos e instruidos por algo espiritual que es la palabra. Por eso nosotros no tenemos otra cosa. Escuchamos una prédica y la volvemos a escuchar, o escuchamos otra y escuchamos otra y escuchamos otra y otra y otra, ¿verdad? Porque es lo único que nos puede enseñar, reprender, corregir e instruir. ¿Y por qué? Porque eso es la salvación. A ver, no tengas problema. Si la palabra te corrige, bendito Dios, eres salvo. Si la palabra te reprende, bendito Dios, eres salvo. ¿Cómo te das cuenta que eres salvo? Si la palabra te reprende. Pero si dices, no, yo traje casco porque las pedradas, entre que suena chistoso, pero en la verdad no eres reprendible por la palabra. No es agradable, hermano, descubrir que estás equivocado en algunas cosas. Pero cuando hay espíritu, hermano, lo corriges. Cuando no hay espíritu, peleas, discutes. Bueno, eso lo piensa usted y bla, 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 bla. Y acaba, como ya le dije, indomable. El indomable va a la palabra y no cambia. El creyente, el verdadero hijo de Dios, ese va a la palabra y si Dios lo dijo, así es, y cambio. Y eso se llama salvación.
Salvación. Hermanos, si el Señor con su palabra te disciplina y la lees y te disciplina, o escuchas una palabra de Dios, una predicación o algo, y el Señor te disciplina, el Señor te hace sentir mal y dices, la verdad la estoy regando, la verdad sí soy así, y tú te corriges, hermano, eso se llama salvación. Y las Sagradas Escrituras te han dado sabiduría para la salvación, que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no es solamente decir soy salvo y veré mi salvación en la eternidad. Soy salvo y actualmente yo veo mi salvación. ¿Por qué veo mi salvación? Porque la palabra me enseña, me corrige, me instruye, me reprende, me disciplina. Por eso soy salvo. Hermano, quien no es salvo, no aprende, no es reprendido, no es redarguido y no es disciplinado por el Señor. Recuerde usted que usted no puede disciplinar a los hijos ajenos, nomás disciplina a los suyos. Y Dios nomás disciplina a los que son suyos. ¿Verdad? Hay gente que va a la iglesia y dice, mire, el que me llevó está pasando unos problemones, yo llegué y todo me sale bien. No estoy muy entregado, pero todo me sale bien. Es que no se da cuenta que él no es hijo. Y el otro, como si es hijo, el padre lo está disciplinando. Las cuentas no salen como el mundo las hace, hermano. Tenemos otras matemáticas espirituales, O sea, no al que le vaya mal es porque Dios no lo ama, a lo mejor lo ama más que a ti. ¿Por qué lo ama más que a ti? Porque es su hijo. Y aprenda esto, nada más hay de dos: o eres hombre o eres nacido de nuevo. Y ya. ¿Las congregaciones están llenas de nacidos de nuevo? Sí, muchos, pero también están llenas de muchos hombres. Y tarde que temprano se verá lo que somos. ¿Podemos cometer un error los creyentes? No deberíamos, hermano, no deberíamos. Pero tampoco puedo negar que la Escritura dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, no puedo negar, es la Escritura. Pero, hermano, si una persona está constantemente pecando, debe darse cuenta de algo, que es un hombre, no es un nacido de nuevo. Es un hombre, punto. Y debería tomar cartas en el asunto. Debería ver qué va a hacer. Y lo que yo le recomiendo que haga es arrepentirse con todo su corazón. Y como un día escuché al hermano de Adán decir, meterse en un cuarto y no salir de ahí hasta que Dios le hable. Eso es lo que debería hacer. Debería decirle a todos, ¿saben qué? La esposa, o si es casado, permítanme, voy a mi recámara, no me hablen, no estoy. Y me estaría, hermano, si yo estuviera en tu caso, que me diera cuenta que soy un simple hombre, que nunca nací de nuevo, y que era hasta pastor y no nací de nuevo, me metería en un cuarto, hermano, y no saldría de ahí hasta que Dios hiciera el milagro del nuevo nacimiento. No saldré de ahí, hermano. ¿Por qué? Porque no soy salvo. Y es algo terrible. La fe no es engañarse, la fe no es autoengañarse. Bueno, yo creo que soy. La fe es yo creo que soy, y después tiene que haber un fruto que demuestre que esa fe es real. No, al final es que Dios en el final sabrá quién sí, quién no. No, es que eso no es cierto, hermano. Si hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, pues es Dios. Y si hay rebeldía, ser impetuoso, ser egoísta, ser avaricioso, pues ese es del mundo. Listo, se acabó. Entonces, hermanos, con gente que se dice cristiana, pero no lo es, y se aferra a decir que es cristiana y sus frutos no muestran, y quieres afectar a la siguiente generación, con esa gente ni te metas. Así dice la Escritura.